Mis queridos hermanos, tengan ustedes un saludo cordial desde mi parte. Lamentablemente tenemos que trabajar a través de este medio y la idea es que podamos nosotros hacerles llegar algún culto o algún tema bíblico a través de WhatsApp o a través de Internet para que ustedes puedan seguir conectados. En este caso, la idea es que ustedes puedan hacer su culto de oración y nosotros queríamos continuar con los temas que venimos llevando adelante en los días que nos reunimos durante la semana en la iglesia. Profecías del fin, ese es el tema, y habíamos quedado en que hoy íbamos a empezar a trabajar, o en esta semana mejor dicho, íbamos a empezar a trabajar las diferencias entre profecía clásica y profecía apocalíptica. Pero vamos a la primera de las diapositivas. Podemos encontrar que existen dos maneras de estudiar las profecías. La primera de las diapositivas que se presenta aquí, ustedes podrán leer, dice: una manera es estudiar las profecías motivados falsamente por un simple hecho popular para satisfacer la curiosidad. Hay muchos que hoy estudian las profecías para solamente satisfacer curiosidades o equivocadamente pensando que las profecías simplemente dan información sobre el futuro. Otra manera de estudiar las profecías es cuando el estudio estimula un cambio en la vida y genera una respuesta moral. Y en realidad lo que Dios quiere para tu vida personal es que el estudio de las profecías genere una respuesta moral. Esa es la intención que Dios tiene para que nosotros aprendamos y conozcamos las profecías. Cuando Dios revela el futuro, espera que se genere una respuesta espiritual en nosotros. Seguimos con la siguiente diapositiva que dice: Jesús se basó siempre en el mismo principio. El objetivo que Jesús tenía con el repaso de las profecías era, en primer lugar, que nosotros encontráramos en ellas a Jesús. Eran cristocéntricas. Y Jesús dice: desde ahora os los digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Vamos a ver a continuación la diferencia que existe entre la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Dentro del campo de la interpretación bíblica nos encontramos con dos componentes indispensables para comprender las profecías y promesas pactuales del Antiguo Testamento. Estos dos componentes de interpretación se dan para diferenciar y explicar la profecía clásica y la apocalíptica. Por ejemplo, al leer la profecía del Antiguo Testamento, principalmente muchos se ven confrontados con textos interesantes que son asociados inmediatamente con Apocalipsis 21, pero estos están en discordancia con la teología de la Tierra Nueva. Esto se debe precisamente al desconocimiento de la diferencia que existe entre la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Veamos algunos conceptos en esta nueva diapositiva sobre profecía clásica. Primero, tienen su énfasis en los asuntos éticos, los cuales están encaminados hacia la búsqueda del arrepentimiento y el logro de la santificación. 2. Sus mensajes fueron dados en voz alta, es decir, llamando la atención a las personas o naciones al arrepentimiento. Tercero, la profecía es local y temporal, no olviden esto, se ocurre en un lugar y tiene un tiempo definido. Aunque es un tipo, figura de algo mayor, eso no implica de que no sea local y temporal. Este tipo de profecía es totalmente condicional, es decir, que tiene un tiempo de cumplimiento, pero también está condicionada a la respuesta de aquellos que va dirigida la profecía. Pero continuamos. Amós, por ejemplo, tipos de profecía clásica. Amós dio a conocer dos castigos sobre Israel. En primer lugar, la nación infiel sería llevada cautiva al exilio
en Asiria. Esto ocurrió en el año 722 a.C. En segundo lugar, el significado pleno de este juicio nacional llega a comprenderse solo cuando se ve este acontecimiento como un tipo, una prefiguración del juicio cósmico de Dios. Amós anunció una catástrofe ulterior, en la que Dios juzgaría una sociedad mundial apóstata y librará a sus fieles de todas las naciones. Vemos también el caso de Sofonías. Al igual que en Amós, también se puede observar el doble foco del juicio de Dios. Este es el profeta que más habla sobre el juicio de Dios. Así comienza su pequeño libro. Sofonías capítulo 1, versículos 2 al 3 dice: Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré hombres y bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Haré parecer a los malvados y extirparé a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Sigamos. Joel, este profeta, estructuró su perspectiva profética de forma tal que una plaga histórica de langostas sirve como tipo del juicio escatológico, de donde el mundo es su antitipo. Y ahí nosotros tenemos el pasaje de Joel 1, 4 al 12. El propósito moral de cada anuncio de un juicio de parte de Dios es llevar a su pueblo a caminar en la armonía con su voluntad redentora en el presente. El objetivo final de la profecía no es catastrófica o destructiva, sino una nueva creación y la restauración del paraíso perdido en la tierra. Es decir, que estos pasajes están anunciando un juicio que tiene un tipo para el momento, pero también tiene un antitipo para el futuro. Veamos algunos conceptos de la profecía apocalíptica. 1. En esta profecía, el uso de visiones y sueños se da en grandes proporciones, debido a que son los principales medios de la comunicación divina. 2. Se muestra una naturaleza incondicional y un determinismo de la profecía, de modo que éstas descansan única y exclusivamente en la soberanía divina. Aclaremos, las clásicas podían ser de cumplimiento dual, con un tipo y un antitipo, que podían tal vez ser modificadas, esas profecías podían ser modificadas de acuerdo a cómo la gente que escuchaba el mensaje reaccionaba. Recordemos que Dios esperaba una reacción moral cuando daba estas profecías. Ahora, en la apocalíptica no. La apocalíptica está definida completamente. Fíjense que hay una naturaleza incondicional y un determinismo de la profecía. No se cambian. Las apocalípticas no se cambian. 3. Hay un gran uso de imágenes y lenguajes simbólicos con el fin de que se puedan recordar. El Señor utiliza una forma de comunicación humana con el fin de dar a entender su mensaje. En la profecía clásica no existe este tipo de imágenes y lenguaje simbólico. Está centrada en el marco conceptual del conflicto cósmico. La profecía apocalíptica se expresa como mesiánica. Dios muestra a través de ella el plan establecido para la salvación de los seres humanos. Profetas apocalípticos, obviamente, lo tenemos a Daniel y a Juan cuando escribió el Apocalipsis. Nosotros tenemos un ejemplo de estas profecías apocalípticas que aparecen, que hemos estado estudiando en estos últimos días en el libro de Daniel, en la escuela sabática, la profecía de las 70 semanas, que serían 490 años. Esta profecía, como ustedes ya saben, vamos a verla más adelante, la vamos a repasar, comenzó en el año 457, se dan una serie de datos allí y terminaría esta profecía de las 70 semanas en el año 34 después de Cristo, con la muerte de Esteban. Otra de las profecías apocalípticas que nosotros podemos reconocer fácilmente es la profecía de los 2300 días, que esta profecía de los 2300 días comprenden también la profecía de las 70 semanas.
Esta profecía comienza, por supuesto, también en el año 457 a.C. y estaría finalizando en el año 1844. Veamos algunos principios vitales para la interpretación de este tipo de profecía. Primero, tener en cuenta su cumplimiento histórico y el principio día por año en los diferentes fechamientos proféticos. 2. Tener en Cristo el eje profético que mueva cualquier círculo hermenéutico. Nosotros no podemos interpretar ninguna profecía fuera de este foco cristológico o cristocéntrico. Cristo es el eje profético de cualquiera de las profecías. Tercero, una preparación espiritual que aliente al estudiante bíblico a identificar la interpretación correcta. Cuarto, mirar el contexto simbólico de la visión y la utilización de los números. Si el contexto inmediato no lo explica, revisar el contexto testamentario o bíblico en general. Nosotros tenemos que tener siempre el contexto general de la profecía para no equivocarnos. Existe una unidad orgánica de la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Existe una armoniosa combinación de su perspectiva del tiempo del fin, el juicio universal con la liberación cósmica de un pueblo remanente fiel en la última guerra entre el bien y el mal, la restauración que Dios va a hacer de la paz y la justicia eterna, tan importante para los días que estamos viviendo hoy. Por ello, el propósito del estudio de la profecía es despertar al pecador dormido de los acontecimientos finales y llevarlos a los pies de la cruz. Mi querido hermano, estamos viviendo momentos difíciles, momentos en los que muy pocas personas se encuentran paz. Tienen miedo, la gente tiene miedo. Pero nosotros, los estudiantes de las profecías, los hijos de Dios, descubrimos en estas cosas que están sucediendo los mensajes y señales que ya el mismo Señor había dejado, con mucho tiempo de anticipación. Pero Él lo dejó no para que nos asustemos, sino para que nos despertemos. Las cosas que están sucediendo, mi querido hermano, son para que usted y yo nos demos cuenta que el Señor está pronto a venir. Nos demos cuenta que tenemos que predicar con mucho más énfasis y mucho más entusiasmo que antes, porque el Cristo está pronto a venir. Quiero mostrarte la última diapositiva. Mira, acompáñame. Josué 21:45 dice: no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Querido hermano, todo se cumplió y todo se va a cumplir y todo se está cumpliendo. Este es el momento en el que tenés que despertarte. Este es el momento en el que tenés que orar con mucha más fuerza. Este es el momento en el que Dios nos está llamando para terminar la obra que Él nos dejó. Sigamos estudiando la Biblia. Dios te bendiga, mi querido hermano. Te pido ahora que al terminar esta reunión, este video, vos puedas arrodillarte con tu familia, si estás allí acompañado de ella, o con alguna persona con la que te encuentres, y orar. Orar por las 5 personas por las que estamos orando siempre. Y orar también para que Dios pueda bendecirte ricamente en estos tiempos que estamos viviendo, para que puedas despertarte, para que puedas entregarte, para que el Señor te bendiga a vos y tu casa. Que Dios te ayude, mi querido hermano. Terminemos la obra del Señor. Amén.